Vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Bianca Aguirre, Saturnino, usted, Araceli Aranday, Carlos, usted. Muchas gracias, buenas noches. Bianca Aguirre de Notimex TV. Doctor, saber, ¿cuál es su opinión ante que la Organización Mundial de la Salud reanudó estas pruebas con hidroxicloroquina? Por favor, y también una situación que pasó hace días en el sistema de transporte colectivo Metro acerca de que un hombre, resultó con síntomas de COVID dentro de las instalaciones del Metro. Y ¿qué hacer? Se preguntan los usuarios qué hay que hacer porque muchos se espantan, pero la realidad es que va a seguir pasando desafortunadamente y a ver qué podemos hacer. Muchas gracias, Con doctor. mucho gusto, gracias. Bianca. Sobre la reanudación del ensayo Solidaridad que coordina la Organización Mundial de la Salud, en general nos parece positiva cualquier nuevo avance en la realización de investigación clínica. Hidroxicloroquina ha sido un producto que se ha prestado a todavía controversia respecto a la evidencia científica sobre su utilidad o su eficacia en el tratamiento de COVID. Es un fármaco seguro, tiene importantes efectos secundarios que están bien descritos. Es un fármaco un poco antiguo, se usó originalmente para el paludismo, después se usa como inmunomodulador en enfermedades autoinmunes y todavía no hay una resolución basada en evidencia científica sobre su potencial utilidad en COVID. Entonces, estemos expectantes y veamos qué evidencia se genera. Respecto a este caso, que podría ser ilustrativo de una circunstancia que a cualquiera le podría ocurrir en la vía pública, encontrarse una persona con síntomas compatibles de COVID, esto querría decir una persona que tose, que quizá ha tenido o tiene fiebre, que refiere tener dolor de garganta, dolor de cabeza, ya sea que lo exprese o que no lo exprese. Ciertamente es muy probable que en las zonas donde existe importante transmisión del virus SARS-CoV-2 tengamos un encuentro con una persona que tiene COVID, sepamos o no sepamos que eso ocurre. Entonces, en primer lugar, es importantísimo no incurrir en una actitud de discriminación, de estigma, de rechazo. Con ninguna enfermedad hay que tener esa actitud. Eso lo único que refleja es una conducta basada en el temor, legítimo, puede ser totalmente legítimo el sentimiento, pero canalizado de una manera adversa hacia una persona enferma, pues desde luego no es productivo. El riesgo de contaminación o de contagio existe en la medida en que tengamos una proximidad importante, pero si mantenemos la sana distancia, que hemos dicho varias veces, bastarían con unos par de metros para no estar frente a la vía respiratoria de la persona enferma, estamos en una posición segura. Si la persona se encontraba críticamente enferma y requiere asistencia, definitivamente lo que corresponde es asistirle. No tenemos que asistirle de manera directa, pero sí llamar al 911, llamar a Locatel, si esto ocurrió en la Ciudad de México, como ocurrió, para que se le asista de manera oportuna. Entonces siempre hay que estar pendientes de apoyar a las personas en necesidad y no temer, más allá de lo que es una precaución normal, no tener otro tipo de conjeturas sobre lo que podría pasarnos, porque no hay un riesgo solamente por estar en presencia de la persona enferma, siempre que guardemos la sana distancia. Como un elemento auxiliar, se puede, una vez que se asegura que la persona está siendo asistida, por supuesto, ponerle un cubrebocas si está disponible, si no está disponible, allegarle algún material que le permita respirar, desde luego, pero que le impida que se proyecte las secreciones respiratorias desde su nariz y boca. Gracias. Saturnino, por favor. Muchas gracias, doctor Saturnino Reyes, del diario Locutor. Dos preguntas muy rápidas. La primera, a partir del lunes, ha incrementado la movilidad y principalmente aquí en la ciudad y se ha visto más gente, más personas transitando en la calle, haciendo aglomeraciones. En ese sentido, sí me gustaría saber o que usted hiciera un llamado, porque estamos en rojo, o que invitara a la jefa de gobierno nuevamente, Claudia Sheinbaum, para que nos hablara por qué se ha desatado esta movilidad a partir de este lunes. Y la segunda pregunta es,
Hoy por la mañana usted hizo o lanzó un tuit donde está haciendo un llamado a la unidad. ¿A quién le hace usted ese llamado a la unidad? Y sobre todo porque hoy un gobernador dijo que no se alineaba, el gobernador de Querétaro, que no se iba a alinear al semáforo rojo nacional. Ayer antier también el gobernador de Nuevo León dijo exactamente lo mismo. Entonces me gustaría saber qué está pasando internamente cuando por un lado hace unos días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó y dijo no va a haber semáforos independientes, va a ser un solo semáforo, y usted aquí en una de las conferencias mencionó que cuando terminara la sana distancia, la reanudación de actividades, cada gobernador las iba a tomar de acuerdo al semáforo de su estado. Entonces, como que hay un poco de discrepancia entre los gobernadores y el anuncio que hace el gobierno federal. Sí es importante que haya un solo perfil, sobre todo para no confundir a la ciudadanía y que pase lo que está pasando ahorita, que la gente está saliendo porque no sabe a quién hacerle caso. Por favor, doctor, gracias. Gracias, Saturnino. No hay discrepancia alguna. A veces es un fenómeno que ustedes mejor que yo conocen en la comunicación social, en la comunicación pública. Puede ocurrir que un medio informativo destaca cierto ángulo, cierta perspectiva, en donde le interesa enfatizar algún aspecto. A veces son aspectos negativos, a veces son positivos, pero en general se busca, me imagino, ustedes son las personas expertas, privilegiar aquellos elementos informativos que pueden causar importante atención de la población. Y a veces, entre ese ánimo de destacar elementos que llamen la atención hacia ese medio en particular, se usan frases que pueden poco llevar a la idea de que hay una ruptura, hay una contradicción, hay una confrontación, hay un pleito. No hay pleito alguno, no hay pleito alguno. Y el otro fenómeno que ocurre en la comunicación pública es que el lunes sale esa noticia, pero la replican el martes, la replican el miércoles, la replican el jueves, y entonces se empieza a propagar, a veces más rápido que el COVID, a veces más lento que el COVID, pero cuando llega a la semana siguiente y alguien sigue replicando las noticias, retoman y dicen, aquí hay un pleito. Oiga, eso pasó hace 15 días, si es que pasó. Lo puedo decir con toda tranquilidad y el ejemplo es muy oportuno, el del gobernador Francisco Domínguez de Querétaro, por quien tenemos un gran respeto y aprecio, consideramos que es un excelente gobernador. Justamente el martes que tuvimos la reunión, ayer que tuvimos la reunión con los gobernadores y la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno, él fue uno de los que externó su postura, y su postura era en este mismo sentido de cautela, de precaución, y por eso dije ayer que estoy gratamente impresionado por el sentido de responsabilidad que tienen los gobernadores para proteger la salud de su población, y definitivamente el gobernador Francisco Domínguez es uno de ellos. En tiempo real durante la sesión le mandé un WhatsApp, me contestó, estamos perfectamente alineados, no hay ningún conflicto, la población debe tener tranquilidad. Llamo a la población a respetar las indicaciones de sus gobernadores y gobernadoras, que son las mismas indicaciones que nos interesan a toda la población mexicana. En este momento el país completo está en semáforo rojo. Esto quiere decir, existe el máximo riesgo de contagio si se sale a la vía pública. En algunos lugares más, en otros lugares menos, de acuerdo a la intensidad de la epidemia. Pero en todos los casos, la actividad de sana distancia, que consiste en quedarse en casa y no salir a menos que sea necesario, y que no abran los sitios de trabajo que no hayan sido calificados como esenciales. No pueden abrir todavía. No conviene a nadie en la sociedad, porque van a ocurrir contagios. No conviene tampoco a las empresas, porque si ustedes abren estas empresas pequeñas, medianas, grandes, lo que va a ocurrir es que van a ocurrir contagios en la empresa, y no olvidar que para las empresas que cotizan en el Seguro Social, esto está considerado como un riesgo laboral.
y como ha explicado el maestro Sorre Robledo aquí, esto llevará a un incremento de la prima, de la cotización que tienen que hacer las empresas, de la prima de riesgo, que tampoco conviene a las empresas. Y si tienen un brote en sus empresas, tendrán que cerrar. ¿Para qué apresurarse? Hay que esperar, hay que tener paciencia, falta menos. Pero en este momento estamos en un momento muy peligroso, estamos en una situación de alto riesgo de contagios. Usted, por favor, y Araceli Anunday, si da tiempo, le pasamos con usted. Si nos da tiempo, sí, con gusto. Buenas noches, subsecretario. Buenas noches, directores Alumia. Buenas noches. Ángel Juan Sánchez del Arsenal.net. Una pregunta de la herramienta que nos presentaron, que tiene los modelos ABA y Gompers. ¿Ya hay alguna guía, alguna capacitación para los gobiernos de las entidades federativas? Porque es una herramienta con un desarrollo científico que puede hacerles útiles a los gobernadores y a los gobiernos de cada estado, y no basarlo en unas decisiones sin tomar estas, y con la sana distancia y los 4 indicadores y los semáforos. Gracias. Muchas gracias. Esto es interesante porque nos permite reflexionar sobre la historia centralista y la estructura federalista de federal de nuestra República. No todo sale del gobierno federal. En los gobiernos estatales hay grandes capacidades, tienen personal directivo y operativo muy talentoso, y tienen también universidades y centros de investigación muy competentes. Entonces, no todo es una instrucción que sale del gobierno federal. Existen comunidades científicas muy poderosas en las entidades federativas. Quiero poner un ejemplo. La secretaria de Educación Pública de Zacatecas es doctora en matemáticas y tiene una alta experiencia en matemáticas aplicadas y precisamente en la modelación de matemática de enfermedades infecciosas. Entonces, ella está participando, de hecho encabezando, un grupo de asesoría al gobernador de Zacatecas para el manejo de COVID, desde luego respetando las atribuciones y competencias del secretario de Salud del Estado. Y nos llamó la atención, tuve el privilegio de participar en la sesión del Consejo Nacional Educativo e interactuar con la doctora, y nos compartió que sus resultados de modelación para el estado de Zacatecas son prácticamente idénticos a los que tenemos aquí nosotros. Entonces, el diálogo es lo importante, construir todas y todos juntos y aprovechar los mejores talentos de las personas que están en México, ya sea en la administración pública o en las instituciones académicas o en la sociedad o en el sector privado. Muchas gracias. Medio minuto a Araceli Anunday, a ver si le da tiempo. Si no, quedan pendientes y mañana le respondemos. Gracias, doctor. Pues nada más para recordarle de las pruebas serológicas. Sí. Que prometió comentarlas mañana. También en esta reunión que dijo que hizo con la doctora Sheinbaum sobre la carga no observable, se contemplan las pruebas en esto que comentaron de las pruebas PCR, que son las que están haciendo ya el gobierno capitalino, y si usted las avala para la zona metropolitana, que creo que es un tema que se tocó en esta reunión con Sheinbaum. Y por último, la gráfica se movió mucho, la gráfica de casos activos. No sé si se deba a estos reportes tardíos que hacen los estados. Ahorita ya encabeza Sinaloa, Oaxaca y Durango. Y ayer encabezaba la lista de casos Déjeme activos. Interrumpirle para que no se me vaya el tiempo sin hacer la aclaración. Es una errata de la etiqueta, se movió la etiqueta. Por favor, que quede registrado que hoy, 3 de junio, hay un error en la gráfica de casos de los últimos 14 días, la gráfica de columnas con los estados de acuerdo a su intensidad es errónea, la etiqueta es errónea, el orden es el mismo. Mañana presentaremos la de hoy y la de mañana para aclarar el punto. La primera debe ser la Ciudad de México, la segunda el Estado de México, etcétera. Entonces esta que observamos no la tomamos en cuenta. De su mente. Okay. Ya se corrigió para la versión que va a quedar publicada, la versión que estará en el sitio web. Gracias, Araceli, por observar. Es una errata de la etiqueta. Los datos son correctos y proceden de eso. Déjeme contestarle muy rápidamente las otras dos cosas. Gracias.
Mañana presentaré lo de pruebas en general. Tuvimos hoy por la mañana una muy productiva sesión de videoconferencia con personas expertas nacionales e internacionales en el tema de las pruebas de laboratorio, en general la vigilancia epidemiológica. Mañana les damos detalles, pero participaron personas muy competentes de instituciones muy sólidas. Sobre pruebas PCR, no hay nada que autorizar. Las pruebas PCR son las que usamos en México y en la mayor parte del mundo como estándar diagnóstico. Definitivamente las que han permitido el diagnóstico en la Ciudad de México las estamos haciendo en las instituciones públicas, tanto el propio INDRE como los institutos nacionales de salud y las instituciones nacionales. La Ciudad de México no tiene un laboratorio estatal de salud pública, tiene un laboratorio que auxilia esas funciones, pero no tiene desde luego la capacidad para hacer tantas pruebas. Entonces, las que se han hecho, la gran mayoría se hacen en instituciones federales, porque obviamente trabajamos muy de la mano con el gobierno de la Ciudad de México y lo seguiremos haciendo en los siguientes semanas, meses y años. Muchas gracias. Aquí terminamos, son las 20:03. Mañana, Olinka, todos ustedes. Gracias. Y usted.